Olvidadas por la Ciencia os invita a embarcaros en un viaje para desenterrar la historia de personajes que cambiaron el mundo. Un podcast del Centro de Láseres Pulsados. Cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Olvidadas por la Ciencia. Científicas en la sombra, heroínas del progreso. Mary Leakey, la dama de la antropología. Hoy hablamos de una paleontóloga que revolucionó la historia marcando un antes y un después en el estudio de la evolución humana. Mary Douglas Nicol, que seguramente os suene más si os digo que su nombre de casada era Mary Leakey. Y es que suele pasar bastante que reconozcamos más a algunas mujeres por su nombre de casada que por su nombre de soltera. Mary Douglas Nicol consiguió dar un paso de gigante en la búsqueda del pasado del ser humano, y no solo eso, sino que es uno de los grandes iconos de la ciencia del siglo XX. Revolucionó la historia marcando un antes y un después en el estudio de la evolución humana, y ahora vamos a sumergirnos en sus propios orígenes. Mary Douglas Nicol nació en Londres el 6 de febrero de 1913. La pasión de Mary por la paleontología se remonta a sus primeros años de vida, precisamente a raíz de la profesión de su padre, un pintor paisajista que se dedicaba a viajar por toda Europa. Aquellas vivencias le infundieron a muy temprana edad un espíritu cosmopolita. Así, cuando tenía 11 años, visitó la famosa cueva del Hombre de Cro-Magnon en el sur de Francia, interesándose desde entonces en la antropología. Lamentablemente, tras la muerte de su padre en 1926, regresó con su madre a Londres, quien la envió a un convento católico de donde fue varias veces expulsada y que terminó abandonando definitivamente. Después de asistir a varias conferencias sobre arqueología y geología en la Universidad de Londres, se propuso especializarse en prehistoria. Estudió en el University College y allí se convirtió en una experta en útiles y herramientas de piedra, tomando parte en excavaciones en Inglaterra durante 3 años. Allí, una de sus profesoras descubrió en Mary un innato talento para el dibujo y le propuso ilustrar uno de sus estudios sobre un área fosilífera situada al norte de Egipto. Además de abrirle las puertas al universo de la arqueología, la doctora Gertrude Catton le presentó al que sería su futuro marido, el paleontólogo Louis Leakey, hijo de unos misioneros británicos establecidos en Kenia. El señor Leakey quedó impresionado por la destreza ilustrativa de Mary y le pidió que colaborase también con él en su libro Los ancestros de Adán, y tanto quedó impresionado con Mary y todas sus cualidades que finalmente traspasaron los límites profesionales y acabaron casándose en 1936. Juntos realizaron importantísimos descubrimientos e hicieron verificar algunas teorías acerca de la evolución del hombre que Mary siempre ilustró con gran emoción. Y Mary no solamente dibujaba, sino que también fue la encargada de dirigir las excavaciones de la garganta de Old Dubai, un importante yacimiento en el que se halló una mandíbula de Paranthropus boisei. Su siguiente descubrimiento fue en 1959, donde halló un cráneo de Australopithecus boisei de 1,75 millones de años de antigüedad. Fiel a su instinto, siguió una pista de 89 metros de largo en donde quedaron marcadas las huellas del Homo habilis, encontrándose un cráneo menos robusto y huesos de una mano. Al reconstruir los restos se comprobó que este Homo habilis era capaz de una manipulación muy precisa. Muchos restos se encontraron en este sitio y se descubrió además que este tipo de especie se desplazaba de forma bípeda, una de las claves más importantes del estilo de vida durante el Pleistoceno. Las pisadas demostraron que hace 3 millones de años un homínido ya era plenamente bípedo, completamente perteneciente a nuestro linaje. Con el hallazgo del Homo habilis, algunos expertos encontraron también importantes similitudes entre el Australopithecus y el Homo erectus, especies por encima y por debajo de la escala de antigüedad. La antropóloga, por tanto, Mary Leakey, podemos decir que contribuyó a disipar todas las dudas. Después de que su esposo muriera en 1972 de un ataque cardíaco, Mary continuó trabajando en Old Dubai y en el desierto de Laetoli, en Tanzania, y fue allí donde descubrió fósiles de más de 3,75 millones de años de antigüedad, también 15 nuevas especies y un nuevo género. De 1976 a 1981, Mary y su equipo trabajaron para desenterrar las huellas de Laetoli, que habían sido dejadas en la ceniza volcánica 3,6 millones de años atrás.
Podemos, por tanto, afirmar que los Leakey desarrollaron una extraordinaria carrera paleontológica llena de reveladores resultados, con la que se desmintió las creencias anteriores respecto a la evolución de los antepasados del hombre. Sus descubrimientos demostraron, por una parte, que la aparición del hombre tuvo lugar mucho antes de lo estimado hasta entonces, y que esta evolución se desarrolló en África y no en Asia. Juntos formaron una de las parejas de paleontólogos más famosas del siglo XX. El hijo del matrimonio Leakey, Richard, nació en Nairobi en 1944 y pronto siguió los pasos de su padre. A los 6 años encontró su primer fósil, una parte de un cerdo gigante extinguido, y en 1967 dirigió una expedición internacional en el valle del río Omo, que duró más de 30 años y en la que se descubrieron más de 200 fósiles. Mary se enfrentó al sexismo de su época, llegando a romper las barreras que se le imponían, libre de convencionalismos e inspirada en una vida intensa de logros gracias a su esmero. Hoy en día conocemos datos reveladores sobre nuestros antepasados, la forma en la que vivieron y se relacionaron los primeros pobladores de la Tierra, siendo una de las mayores aportaciones al conocimiento de los orígenes y desarrollo del género humano. Su legado representa un gran ejemplo de trabajo intenso y productivo, con una vida dedicada a la paleontología. Unánimemente es admitida entre las personas de su tiempo que con mayor fiabilidad han estudiado el pasado distante. Además, en una profesión como la paleoantropología, que está claramente marcada por batallas de interpretación y por discusiones que a menudo se vuelven personales, Mary Leakey ha sido calificada como única por su rigor y seriedad, así como por su escasa propensión a especular sobre teorías acerca de la evolución humana. Mary falleció el 9 de diciembre de 1996 a los 83 años, tras haber sido premiada con 9 doctorados honoris causa.